El flujo magnético es un concepto fundamental en la física que describe la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie. Se define como el producto del campo magnético y el área que atraviesa perpendicularmente dicho campo. Se expresa como flujo magnético es igual a P por A por el coseno del ángulo. B es la intensidad del flujo magnético o la intensidad del campo magnético, medido en teslas. A es el área de la superficie a través de la cual pasa el campo magnético. Θ es el ángulo que hay entre el campo magnético y la normal de la superficie. La unidad del flujo magnético en el sistema internacional es el Weber. Ley de Faraday y de la inducción electromagnética. El flujo magnético es central en la ley de Faraday, que establece en una variación en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz Fem en dicho circuito. La ley de Faraday se expresa como Fem es igual a la relación del flujo magnético por la distancia sobre la distancia por el tiempo. Aplicaciones. Generadores eléctricos. En un generador, un imán gira dentro de una bobina, cambiando el flujo magnético a través de la bobina y produciendo electricidad. Transformadores. Utilizan la variación del flujo magnético en un núcleo ferromagnético para transferir energía entre dos circuitos eléctricos. Motores eléctricos. La variación del flujo magnético en el motor crea un torque que gira alrededor del rotor. Unos ejemplos de estas aplicaciones son los imanes y bobinas. Si se introduce un imán en una bobina de alambre, el flujo magnético a través de la bobina cambia y genera una corriente inducida. Otro ejemplo es el campo magnético terrestre. El flujo magnético de la Tierra interactúa con las partículas cargadas del viento solar, creando fenómenos como las auroras. Factores que afectan el flujo magnético. Intensidad del campo magnético. A mayor intensidad del campo magnético, mayor será el flujo magnético. Área de la superficie. A mayor área, mayor es el flujo magnético que puede pasar a través de ella. Orientación. La orientación de la superficie respecto al campo magnético influye en el flujo magnético. Es máximo cuando el campo es perpendicular a la superficie. Historia del flujo magnético. El estudio del flujo magnético de los campos magnéticos en general ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría electromagnética. Algunos hitos históricos clave incluyen a Hans Christian Ørsted, quien descubrió que una corriente eléctrica crea un campo magnético, lo que lo llevó al desarrollo de la teoría del electromagnetismo. Michael Faraday formuló la ley de la inducción electromagnética estableciendo la relación entre el flujo magnético y la corriente inducida. Maxwell unificó las teorías eléctricas y magnéticas en ecuaciones de Maxwell, descubriendo cómo los campos eléctricos magnéticos se generan y se influyen mutuamente. Ley de Gauss para el magnetismo. Una de las ecuaciones de Maxwell establece que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada es cero, indicando que no existen monopolos magnéticos. Inducción electromagnética y energía. El flujo magnético también está relacionado con la energía electromagnética y la inducción. Aplicaciones modernas. Tecnología de resonancia magnética. En la imagen de resonancia magnética se utilizan campos magnéticos intensos y gradientes de campo para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. La variación de flujo magnético en los tejidos se traduce a señales de máquinas. MRI interpretan para generar imágenes. Innovaciones recientes. Levitación magnética. Los trenes de levitación magnética utilizan campos magnéticos para levitar y propulsar trenes sin fricción, lo cual permite altas velocidades y menor desgaste. Almacenamiento de energía en superconductores. Los superconductores pueden almacenar grandes cantidades de energía magnética debido a su capacidad para mantener corrientes sin resistencia, lo que es útil en las aplicaciones como los imanes superconductores en los aceleradores de partículas. Circuitos magnéticos. Un circuito magnético es análogo a un circuito eléctrico, pero en lugar de flujo de corriente eléctrica hay un flujo magnético. Se utilizan en transformadores, motores y otros dispositivos electromagnéticos. Los componentes básicos incluyen núcleo magnético, material ferromagnético que guía el flujo magnético, bobinas, conductores enrollados que generan un campo magnético cuando pasa la corriente eléctrica. La ley de Ohm para circuitos magnéticos se puede expresar como F igual al flujo magnético por la resultancia. Magnetómetros. Instrumentos que miden la intensidad y dirección de los campos magnéticos. Se utilizan en exploraciones geológicas y arqueológicas. Fusión nuclear. En los reactores de fusión como el tokamak, los campos magnéticos fuertes son utilizados para confinar el plasma caliente. El flujo magnético es fundamental para mantener el plasma en suspensión
y evitar que toque las paredes del reactor, lo cual es crucial para sostener las reacciones de fusión. En conclusión, el flujo magnético es un concepto crucial en la física, con aplicaciones prácticas en la generación y transformación de energía eléctrica. Comprender cómo se comporta y cómo puede manipularse es esencial para el desarrollo de tecnologías eléctricas y electromagnéticas.